Buenas tardes, los que están aquí presentes. Buenas tardes, los que están vía virtual. Bienvenidos a nuestras tertulias alternativas. Para los que están conectándose por primera vez, estas son unas reuniones semanales que hacemos aquí en el Alternativa Centro de Tratamiento de Adicciones, dirigidas al público en general. Mi nombre es Jorge Hernández Rojas, soy gerente de operaciones de Alternativa. Soy médico psiquiatra, epidemiólogo, investigador asociado de la Universidad de Miami y gerente del Keynes Lab de la Universidad de Miami. El día de hoy vamos a hablar del cannabis, cómo afecta el cannabis nuestro cerebro. Mi objetivo es traer información validada en evidencia, o sea, basada en evidencia de las últimas publicaciones y desprejuiciada, no lo que dicen los medios, no lo que dice, sino lo que está en lo que dice la data. O sea, mi objetivo hoy es compartir con ustedes lo que dice la data, sin que esté cargado de afectos, sino qué dice la data. Después tomaremos decisiones, podemos discutir posturas, pero lo que quiero hablar hoy es de data, qué dice la data de cómo afecta el cannabis el cerebro. Entonces, como siempre traigo algunos quotes, algunas citas. Y una de las cosas que me extrañó para las citas es que cuando empecé a buscar citas sobre cannabis y cerebro y salud mental y salud, todas las citas, todas, casi todas, porque traigo unas que no son favorables. Hablan de la maravilla que es cannabis, de lo bien que hacen. Citas desde presidentes hasta artistas, hasta... Y eso me hizo terminar de entender que eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Que la gente no tiene claro, no sé por qué razón, habrá razones políticas, habrá razones económicas, de lo que realmente está ocurriendo y la situación real del cannabis, ¿no? Esta es una cita de Elon Musk. He visto cómo el consumo excesivo de cannabis puede afectar negativamente la motivación, la claridad mental, la capacidad de alcanzar metas. No es algo que se debe tomar a la ligera. Esto lo dijo hace poco. Fue una de las pocas citas que conseguí. Y por supuesto, una cita de la doctora Nora Wolcott, que es la directora del Instituto Nacional de Abuso de Drogas, que tenía que ser una cita que habla claro. Por supuesto que hay beneficios terapéuticos, como cualquier droga puede tener beneficios terapéuticos, pero los riesgos asociados, y especialmente en adolescentes, cuyos cerebros están en desarrollo. Esa es una de las cosas que vamos a revisar hoy. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es así? Bueno, dentro de los puntos que vamos a revisar hoy, este es como una agenda. Vamos a hablar un poquito de historia y de epidemiología del consumo de cannabis. Hablaremos lo que es la definición del cannabis o la marihuana como tal. Veremos las especies. Revisaremos los compuestos químicos más importantes, THC y CBD. Revisaremos los receptores que existen en nuestro cuerpo para esos compuestos, las sustancias que produce nuestro cuerpo y qué función tiene en el sistema nervioso. Revisaremos cuáles son los efectos biológicos del cannabis. Veremos humor, estrés, vigilia, paranoia. Hablaremos un poco del efecto en la memoria y cómo afecta a otras áreas del cuerpo y del cerebro estos compuestos químicos. Hablaremos de cannabis y creatividad, que es otro prejuicio que vamos a tratar de entender. Hablaremos de cannabis y los trastornos del habla, o sea, qué ocurre en el habla con el cannabis. Hablaremos del cannabis y la libido. Hablaremos cómo afecta el cannabis y la producción de hormonas tanto masculinas como femeninas. ¿Qué ocurre con el cannabis durante la lactancia y el desarrollo fetal? Hablaremos de ansiedad y depresión y cómo es la tolerancia. Y esto que es para mí lo central, quisiera más bien pasar rápido para llegar a esto último, que creo que es lo más grave que está ocurriendo ahorita, que es qué ocurre con el cannabis a la edad adulta, a la adolescencia, a la adulta joven, y cómo está relacionado eso con desarrollo cerebral, salud mental y la predisposición a varios trastornos mentales, entre ellos la psicosis. Creo que es un poco ambiciosa la agenda, es una primera aproximación. Vamos vamos a revisar rápidamente las cosas. Lo que quiero es que tengan una visión general. Habrán cosas que no entienden, pasamos y no entienden, no nos vamos a detener. Habrán cosas que yo voy a tratar de ser lo más amplio, lo más claro posible,
Bueno, con respecto a historia, tiene más de 4.000 años. Hay unas excavaciones en China que se consiguieron este, elementos que tenían que ver con cannabis que se usaba desde para hacer tejidos, para el consumo, para hacer aceite. Y por primera vez en el año 2737 antes de Cristo se publica una farmacopea, un libro donde explicaban las características medicinales del cannabis. Después lo mismo pasa en la India, en unos textos hindúes, y con la conquista española, el cannabis viene. Lo llamaban en aquel momento el cáñamo. Ustedes saben que el cáñamo es la fibra, pero es una fibra que se usa para hacer sacos, cajas, y se llama cáñamo, y ese mismo era el cannabis en esa época. Este señor es el primero que habla del poder medicinal y publica un libro que es el primero que se publicó, y a raíz de eso, en toda América, sobre todo en Latinoamérica, empieza a venderse estos frascos de medicina maravilloso de cannabis, hasta que en 1914 aparece la primera prohibición, que es el Harrison Act, en la cual se prohíbe el consumo de la sustancia. Posteriormente hicieron un acto específicamente relacionado con el consumo de marihuana, y el consumo de marihuana estaba prohibido hasta una tendencia que empezó en los años 2000, donde se declara, empezando por Canadá y ahora en otros países y en otros estados, primero el consumo medicinal y después el consumo recreacional. Una cosa que quiero mencionar acá, que lo importante de esto es entender que el hecho de que se declare legal el consumo no significa que no produce daño en la salud. Las razones epidemiológicas, y hay estudios por las cuales se declara legal el consumo, es una razón es porque la mafia, el tráfico, los asesinatos consecuencias de la ilegalidad de la marihuana eran más dañinos que la marihuana en sí, plantean lo que promovieron la legalización. Pero ahora estamos viendo una situación muy grave con respecto a la legalización, y vamos a hablar desde el punto de vista neurológico. ¿Por qué? Bueno, me gustó comparar alcohol, nicotina y cannabis, que tuvimos nuestra conferencia de cómo afecta el alcohol al cerebro. 2.300 millones de personas consumen alcohol, 1.100 millones nicotina, y en tercer lugar de todas las drogas está el cannabis. Entonces, mira, bueno, el café no es considerado una droga por lo que produce y las consecuencias médicas que tiene. Por supuesto, si ponemos el café en esta lista está de primero, pero estas son las drogas, estas que están acá, y este es el consumo que tenemos. Entonces, es una planta herbácea. Sí, señor. No, y no te imaginas los daños y dónde actúa y cómo actúa. Cannabis es una planta herbácea de esa familia que incluye varias especies. Yo me quise detener aquí porque se habla mucho en la calle. Yo creo que tenemos que conocer cuáles son. Tenemos Lázaro, que es la más común, que produce, que es estimulante, que es esta rama que está acá, son unas ramas finas, unas hojitas pequeñas, produce vigilia, produce enfoque, percepción del dolor, algunos dicen que creatividad. Ya vamos a ver si esto es verdad o es una verdad media. Después tenemos la índica, que es relajante, produce somnolencia. Hay un podcast que yo veo que tiene que ver con esto, que él dice que indica es como in the couch. O sea, que la gente que fuma eso termina tirada en el mueble todo el día. Para recordarse, indica in the couch. Aquí está la foto de indica, que las hojas son más largas, de agudas. Y está esta, que es una silvestre, que casi no se conoce, se las traje porque son las tres más importantes, pero no vamos a hablar sino hoy de sativa indica. Sí, estimulante, vigilia, vas a ver. Las híbridas no son más que mezclas genéticas, ya sean por injertos o por ingeniería genética, de las dos anteriores, de sativa e indica. ¿Okay? Entonces, esa planta tiene compuestos químicos. Aunque ustedes no lo crean, tienen más de 140 compuestos biológicos, y de esos 140, 70 son compuestos psicoactivos, es decir, son compuestos que afectan el cerebro, de esos 70. Hoy solamente vamos a hablar de THC, que es el compuesto, ¿no? Ahí está el nombre, pero ya todos en la calle nombran THC, es el psicoactivo, el CBD,
que es el más relajante, somnoliento, y hay una tercera que no lo vamos a nombrar ni hablar mucho, solo vamos a hablar de THC hoy y de CBD. Es importante que conozcan la nueva nomenclatura porque esta nueva nomenclatura es la que se usa en algunos trabajos de investigación, en el diagnóstico de enfermedades y también en la venta. Y es que cualquiera de estas dos variedades, sativa o índica, se clasifica en tipo 1 si tiene más THC que CBD, tipo 2 si tiene igual cantidad de CBD que THC, y tipo 3 si tiene más, no, está al revés, si tiene más CBD que THC. Aquí las puse la primera y la última iguales. La última es al revés, tiene más CBD que THC. Entonces, sea índica o sea sativa, está una persona encargada de darle acceso. Si quieres, comento. Eduardo, ¿cuánta gente tenemos conectado? Eduardo no está. Sí, sí estoy. Tenemos conectadas 15 personas ahorita. Déjame correr. 15 personas y estás dando acceso, ¿no? Sí, exacto. Ok, gracias, Eduardo. No se preocupe. Ok. Entonces, seguimos acá. Existe en el cuerpo un sistema que produce una sustancia parecida al cannabis y unos receptores que se unen a esa sustancia parecida al cannabis. Se llama sistema cannabinoide. O sea, nosotros tenemos todos, desde antes de nacer, a las 2 semanas de la procreación, tenemos receptores donde se pegan sustancias que se parecen al cannabis y dentro de nuestro cuerpo sustancias que se parecen al cannabis. ¿De qué están encargadas normalmente? De coordinar humor, percepción, hambre, inmunología, dolor. Son sustancias que usamos para eso. Y estos neurotransmisores se llaman cannabinoides endógenos. Y tenemos receptores de estos cannabinoides. El modelo receptor es como el modelo llave de cerradura. Este sería el neurotransmisor y ahí es donde se pega. Cuando se pega, se activa algo. Ya van a ver más adelante. Dentro de los cannabinoides que tenemos, endógenos, hay que tener claro, y esta es la razón por la cual esta sustancia es tan potente y puede ser tan dañina, tiene 1000 veces más afinidad y potencia el THC y el CBD externo que el que producimos nosotros. Es decir, que nuestros cannabinoides endógenos la van a perder siempre. Están los dos y se van a parar en el estacionamiento. Este tiene un Volkswagen y este viene con un Ferrari. O sea, no hay manera que se pare en el estacionamiento, le va a ganar siempre el Ferrari. ¿Okay? Y esa es la base de la adicción. O sea, entender que esa afinidad es lo que produce todos estos problemas. Y entonces de esto sale esta concepción errada. Quiero que la leamos entre comillas. No, el cannabis es una sustancia que viene de una planta y es natural. Y además tenemos receptores en el cuerpo. Eso no puede ser dañina. No. Tu pregunta que hiciste ahorita, la nicotina viene de una planta, el tabaco. En el cuerpo hay receptores de nicotina, se llaman receptores nicotínicos, donde se pega la acetilcolina, que modula un montón de cosas. ¿Y es dañina la nicotina o no? Produce cáncer. O sea, que el hecho de que provenga de una planta es la primera verdad, entre comillas, que tenemos que tumbar hoy. ¿Okay? Hay muchas cosas que provienen de la planta, ayudan para algo, pero también hace daño. ¿Okay? ¿Cuáles son estas sustancias neurotransmisoras que producimos nosotros, cannabinoides? No le vamos a anandamida, EA es el nombre normal, pero es el que produce este éxtasis del corredor. Esta sensación que el corredor con mucho tiempo corriendo siente que quiere correr y correr más, es producida por este endocannabinoide. Y la otra, que es el 2-AG, que es la que regula apetito y el dolor y protección neuronal. Entonces, para explicarles cómo funciona esta, los que se conectaron en otras de nuestras tertulias, vimos una tertulia donde hablamos de la neurobiología de las adicciones. Sabemos que tenemos una neurona, estas unas neuronas tienen como un cuerpo que se llama axón y ellas liberan y tenemos esa neurona presináptica, todo el medio es la sinapsis. Aquí tenemos la neurona presináptica, la sinapsis y la postsináptica. Esa neurona libera un neurotransmisor, una sustancia, estas pelotitas que ustedes ven aquí. Esas pelotitas viajan, se conectan a un palito que está aquí, a esto que está aquí azulito, que es el receptor que le hablamos, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente. Los neurotransmisores viajan, se conectan a ese receptor. En los endocannabinoides,
la situación es inversa. Los endocannabinoides son receptores que no están en la vía hacia la neurona postsináptica, sino que están en la neurona presináptica, porque ellos lo que hacen es regular la liberación y cómo hablan las neuronas. Ellos regulan cómo hablan las neuronas. Los endocannabinoides regulan el flujo de información en la neurona. En algunos lugares los regulan potenciándolo, o sea, favoreciendo la comunicación, y en otros lugares lo regulan cortando. O sea, que pueden favorecer o cortar la comunicación. No sé si vamos hasta aquí claros con lo que vamos viendo. Esos que están nombrando son los que ya tenemos. Los que ya tenemos internos, pero los que tenemos externos lo hacen 1000 veces más fuerte. O sea, que te podrás imaginar el pastel que se arma si lo hacen 1000 veces más fuerte. Esas sustancias endocannabinoides se pegan a unos receptores. Hay dos receptores principales, uno se llama CB1, que está en el sistema nervioso y que es el encargado de todo lo que sentimos desde el punto de vista del sistema nervioso, afectivo, risa, depresión, que tiene que ver con estos cannabinoides, que es donde se pegan el cannabis. Y otro que está en los tejidos corporales, que está en el hígado, en las células inmunes, en el intestino, en los genitales, y tiene que ver con regulación de otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los efectos del cannabis? No sé si voy muy rápido. Sí, estamos en la mitad, estamos bien. Primero que todo, el cannabis es una molécula lipofílica. ¿Qué significa ese nombre tan raro? Lipo es como grasa y filos es que atrae. Se atrae por la grasa. Y todas nuestras membranas del cuerpo son lípidos. O sea, las células tienen lípido alrededor y entra muy fácil. Por eso es que en menos de 30 segundos de haber ingerido o de haber fumado o vapeado, el efecto ya llegó al cerebro y está afectando el cerebro. 30 segundos. La famosa patada es a los 30 segundos. ¿Okay? El efecto pico, que es cuando es mayor lo que tú has consumido, es a los 60 minutos. Y se pierde el efecto después de 4 horas. Pero como es lipofílica, ella sigue en el cuerpo y se va al tejido graso. Se almacena en el tejido graso y puede durar hasta 80 días en el tejido graso. Por eso es que las pruebas salen positivas 80 días después y no tenemos efecto del cannabis como tal. Porque sigue ahí, pero está almacenada en el tejido graso. ¿Por qué? Porque es lipofílica. Pregunta. Sí, Bueno, a los 80 días empieza a salir. Hay todas unas teorías para eliminarla, para que nos salga positivo, los ejercicios, disminuir la cantidad de grasa. No hay nada científico. Ya no hace efecto. Lo que dice la data y la ciencia hoy es que no, que a los 4 horas, un poquito más, un poquito menos, no tiene efecto. Lo cual no significa que no haya dejado un efecto como tal. O sea, no es, le explico, el cambio que producen los neurotransmisores, aunque no estén presentes, una vez que se pegan al receptor, producen una cascada y cambios a nivel molecular, a nivel genético. Y esos cambios a nivel genético son los que quedan. Y la sustancia no está ahí, pero quedan. Ok, entonces, ¿qué efectos biológicos tiene el cannabis? Vamos a empezar a verlos poco a poco, aunque lo vamos a repetir durante toda la conferencia. Tenemos que, esta es la que pone la gente eufórica, habladora, con el afecto elevado, supuestamente siente que está súper enfocado, la sensación de que tiene ideas interesantes, de que soy creativo. Todo eso lo produce la sativa, que necesita compartir con alguien. Esa es una de las cosas que produce la sativa. Todo esto, ¿a qué se debe? Nosotros tenemos una zona en el cerebro que se llama la corteza cerebral, pero específicamente la corteza prefrontal, que está aquí en la frente, que es la que modula todo lo que tiene que ver con esto, con lo social, con las ideas, con la planificación. Es lo que nos hace humanos. Es donde está el famoso super yo. Es lo que dicen que hago, no hago, puedo hacer. Entonces, estas sustancias, THC y CBD, actúan directamente en esa corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque hay receptores CB1 que modulan eso de manera normal, pero cuando llega la sativa, quita a la
a los cannabinoides endógenos y se pone ella. O sea, quítate tú para ponerme yo. Eso trae como consecuencia activación del sistema de placer que ya vimos, hablamos en las otras conferencias, que es el que tiene que ver con el disfrute, el sistema límbico, en lugar que se llama la amígdala. Y eso trae como consecuencia una disminución del estrés y un aumento de la dopamina. O sea que la persona siente, y es verdad, una disminución del estrés, una disminución de la ansiedad en un primer momento. Ya vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero una gran cantidad de personas, alrededor de, hablan entre 15 y 20%, tiene un efecto paradójico, que es un efecto paranoide. Se pone, tiene miedo, no sabe qué está pasando, piensa que se va a morir, que lo están buscando, y no hay manera de predecir quién se le produce ese efecto paranoide con la sativa. La índica hace todo lo contrario. En vez de activar la corteza prefrontal, lo que hace es inhibirla. ¿Se acuerdan que hablamos que actúa en diferentes receptores? Y al inhibirla, en la corteza es donde se hace planificación, ideas, motivación, voy a hacer algo, y ese por eso se llama indicado. La gente lo que está echada sin querer hacer nada, sin ninguna preocupación, sin ganas de moverse. Entonces, vamos a empezar a detallar cada uno de los efectos biológicos y del sistema nervioso del cannabis, tanto el sistema nervioso como el cuerpo. Y uno de los más importantes es en la memoria. A nivel del hipocampo, hay bastantes receptores CB1. Y en el hipocampo es donde se procesa la memoria de corto plazo. Y por eso es que todo, y está demostrado científicamente, las dos variedades producen trastorno de memoria a corto plazo. Y posteriormente, cuando los dejan de usar, sigue habiendo daño porque esos receptores se quedan pegados, se activa una cascada, se activa la metabolización, se activa genéticamente y eso sigue trayendo trastornos de memoria. Porque disminuyen los circuitos que hay en el hipocampo que controlan la memoria. En el sistema motor ocurre lo mismo. Hay un enlentecimiento y unos manierismos que tienen que ver con la activación del sistema motor. Y hay un trabajo que le interesa, lo busco, un señor que se dedicó a analizar el habla de los consumidores de cannabis, y hay un habla característica que es con el tumbado y con la risa. Ah, pues, sí. Y esto tiene que ver con dos sistemas que controlan la iniciación del movimiento, que son los ganglios basales, y el cerebelo que controla la continuidad del movimiento. Y están activos porque hay muchos receptores CB1 en esos lugares. Hay una disminución, pero ya no por receptores CB1, sino por CB2 de las secreciones. Por eso los pacientes refieren ojo rojo porque está seco. Usted tiene que echarse gotas, o la saliva seca es consecuencia de que se activan esos receptores CB2, ojo rojo, boca seca. Y en el hipotálamo, que es una zona donde se controlan muchísimas cosas, pero entre las cosas que se controla está el apetito, y pareciera, o está demostrado, que producen un tipo de trastorno alimentario que tienen como una necesidad, un craving de comer carbohidratos, y es la típica comida que quieren pizza, quiero pizza, y buscan pizza y se reúnen. O sea, está descrito que es alto carbohidrato y aumento de la glucosa a través del traspaso de glucosa a través del intestino a la sangre. Eso está descrito como activación de receptores CB1 en el hipotálamo, perdón. Sí, el famoso monchi. Control en la médula, y por eso es que el uso medicinal es tan importante para algunos pacientes, y no podemos satirizar por completo en la médula hay unos receptores CB1 que tienen que ver con control del dolor y funciona en pacientes con dolor crónico. Funciona muy bien. Tiene sus prejuicios, uno tiene que saber muy bien escoger, y lo tiene que escoger un especialista en dolor, porque las consecuencias pueden ser muy graves si no está bien escogido. ¿Qué motiva el uso de cannabinoides? Algunos lo usan para calmar la ansiedad social o otro tipo de ansiedad, no, para estar chévere en la fiesta, otros porque quiero sentirme feliz, otros porque, bueno, oye, no puedo dormir y va a inducir el sueño. Algunos buscan creatividad, en lo que ya tengo que componer o tengo que diseñar, o déjame, echame un porro y diseño o compongo. Vamos a ver, quiero analizar cada uno de estos puntos. Otros dicen, mira, aumenta la libido. Y hay otras. Pero mucho de esto tiene que ver con anecdotario popular. O sea, la ciencia, en algunos casos, como les dije, en el dolor sí es así, en otros casos no, o es a medias, entonces se ha usado. Pero vamos a ir analizando uno por uno cada uno de estos aspectos,
Y vamos a ver, y hablemos de creatividad. Lo primero que tenemos que hablar es que la creatividad no es un evento, es un proceso. Y es un proceso en el cual participan dos tipos de pensamiento. Un pensamiento divergente, que aparecen muchas ideas y voy creando ideas y tal, y después, para que haya creatividad, tengo que recoger la atarraya. O sea, tengo que tener un pensamiento convergente y escoger, esta no, esta idea no sirve, esta sí, esta no. O sea, tiene que darse ese proceso en dos fases. ¿Ok? Hoy por hoy se sabe que cuando hay algún tipo de enfermedad mental, más que todo la manía y la esquizofrenia, hay un aumento de dopamina. Y se sabe que ese aumento de dopamina, en algunos casos muy específicos, hay artistas que tienen enfermedad mental. Pero no todo el que tiene enfermedad mental es un artista. Entonces no podemos decir todo el que tiene dopamina alta va a terminar siendo artista. Entonces lo mismo ocurre, como les dije, con la creatividad. Porque hoy se ha demostrado, y este es un trabajo que les quería mostrar, interesantísimo, miren el nombre del trabajo, inspirado por Mary Jane. ¿Quién sabe quién es Mary Jane? Solo los viejos sabemos quién es Mary Jane, sí, marihuana. Mary Jane es de manera como se decía marihuana antes, y está ahí los mecanismos, los que quieran los trabajos los tengo por ahí, se los puedo prestar para que saquen copias. Y es un trabajo muy serio porque hay mucha literatura y la gran mayoría de la literatura dice, sí, la marihuana es buena para la creatividad. Y este es un señor muy serio que hace un trabajo en casi 600 personas, escoge gente que no consume marihuana, gente que consume marihuana, hace análisis completo durante el consumo de marihuana, en periodos de interconsumo. Es un trabajo muy, muy bien hecho. Y lo primero que describe es que sí, la dopamina y la marihuana, como acabamos de ver, aumenta la dopamina, aumenta la creatividad en un primer momento. Pero si tú sigues aumentando la dopamina, si hay demasiadas ideas y estás demasiado expelotado y tienes mucha dopamina, tú puedes sentirte muy creativo, pero creativo no eres. Y además, nada más estás en la primera fase. Hoy se sabe, además, que la creatividad, en los trabajos que ahora se han estudiado, donde decían que la creatividad era aumentada por la dopamina, era un sesgo, porque en esos trabajos se conseguían personas que consumían cannabis, y estas personas que consumen cannabis tienen personalidades que son más abiertas a probar cosas nuevas. Y las personalidades que son más abiertas a probar cosas nuevas son más creativas. Entonces, al final, lo que estaban era diciendo que los creativos eran creativos, no que lo producía la cannabis. Además, también se sabe que en algunas personas, no en todas, disminuye la ansiedad y la persona cuando le disminuye la ansiedad puede ser más creativa, pero se sabe también que solo aumenta la fase divergente. Cuando tú tienes que recoger la atarraya, como les dije, y vamos a sentarnos a escribir, si estás con la dopamina por el cielo, no hay manera que el cannabis te ayude. Y eso es lo que quería decir de creatividad, ¿no? Hablemos un poco de cannabis y libido, que es otro mito, otro mito. Y es verdad por una parte y mentira por el otro. Hoy se sabe que hay una indicación del DSM-5 y de la FDA para el uso de cannabis en un trastorno que se llama de hipoactividad sexual. Es un trastorno que tiene una prevalencia entre 15 y 30% en las mujeres y entre 30 y 50, perdón, en los hombres y entre 30 y 50% en las mujeres. Y es un trastorno que se caracteriza por falta de fantasía sexual, falta de apetito sexual y tiene esa indicación. Entonces, hubo una gente, bueno, vuelvo con lo de proceso y un evento. El fenómeno sexual o el intercourse, la relación sexual, no es un evento único, tiene un proceso que tiene distintas fases, ¿ok? Y, por supuesto, todo placer y disfrute, volvemos al sistema de la dopamina, en este caso en el sistema límbico en el accumbens, y ahora con la oxitocina. La oxitocina es un neurotransmisor maravilloso, que es el que segrega en la madre, esa sensación que tiene la madre cuando está amamantando, porque la oxitocina es la que se hace que se contraigan las glándulas, los folículos en las glándulas mamarias, pero es la misma que se segrega en el momento del orgasmo, esa sensación del orgasmo, que las madres dirán, se parece cuando estoy amamantando. ¿Será que estoy loca? No, es la misma sustancia. Y tiene que ver esa sensación que uno tiene de vínculo con otro, que se acerca, eso también hay liberación de oxitocina. Ese es el caso de la liberación de oxitocina. Pero miren este trabajo es interesantísimo porque esta gente agarró y hizo un estudio, buscó personas que consumían y que no consumían cannabis, las estimuló sexualmente con imágenes eróticas, les tomó
mediciones de prolactina y vio cómo estaba su núcleo accumbens a través de fMRI, es resonancia magnética funcional. Para explicarle rapidito, es como un televisor donde tú ves que está activado. Se prende la luz en el núcleo accumbens derecho, que es el que se activa cuando uno está excitado. El núcleo accumbens derecho empieza a activarse. Entonces, y les da primero, ¿cómo es el trabajo? Les da cannabis y los excita eróticamente y se da cuenta que hay una divergencia. Hay un grupo que la prolactina sube, el núcleo accumbens no se activa y la dopamina sube. O sea que hay un grupo de personas que el cannabis no produce aumento de la excitación sexual. Y que hay otras que sí, la prolactina baja, el núcleo accumbens se prende como un arbolito de Navidad y la dopamina sube y hay placer. Hay manifestaciones físicas de placer. Se demostró en ese trabajo. Y eso ya estaba demostrado. Todos sabemos que la prolactina sube en el embarazo y en el puerperio y eso trae como consecuencia de la libido. El hombre es bravo porque la mujer no quiere nada, pero la prolactina está alta. Y ahora hay estudios que inclusive no solo la mujer, sino la pareja en el momento del parto, que llega el hijo, hay aumento de la prolactina y disminución del apetito sexual, no solamente en la mujer, también en el hombre. Hay estudios que han demostrado eso. Además de eso, se sabe que el cannabis disminuye la testosterona. Hay unos receptores a nivel que disminuyen la testosterona y el cannabis, por este aumento de la prolactina y disminución de la testosterona, produce un aumento de del volumen o del tamaño de las glándulas mamarias con el consumo frecuente. Ahora no les he hablado de lo que se denomina consumo frecuente y no ocasional. Los investigadores siempre usan un punto para cortar y el punto es arbitrario. Te dirán, no, pero es mucho, es poco. Más de 2 veces de consumo por semana se considera consumo exagerado frecuente. Y menos de 2 veces por semana se considera ocasional. Cuando digo consumo frecuente me refiero que se ha conseguido aumento de glándula mamaria en hombres y en mujeres y cáncer de mama. Está asociado, no es directo, pero hay una prevalencia, hay una incidencia mayor de cáncer de mama en el consumo frecuente de cannabis. Esto es una parte que tengo que hablar y tiene que ver con el cannabis, no solo el cannabis, sino la nicotina fumada y vapeada. Hoy se sabe que produce un daño endotelial. El endotelio es como la telita que recubre los vasos, se llama endotelio. Y esa telita está en los vasos que están en el pulmón, en los vasos que están en el cerebro, en los vasos que están en el corazón. Se produce un daño importantísimo de lesión pulmonar. Al comienzo se pensaba que el vape era una solución, que iba a traer menos problemas. Hoy por hoy se sabe que es tan o más grave que la fumada. Se sabe que hay aumento de ACV y trastornos importantes en jóvenes por el vapeo y hay deterioro cognitivo. Esto es una parte que... Entonces, el otro punto que quería hablar era de cannabis. Y cuéntame. Sí, hay una serie de marcadores, se llaman marcadores, para las enfermedades y cada vez más. Hay marcadores que tienen que ver con la predisposición genética, hay marcadores que tienen que ver con sustancias que se depositan y para el daño endotelial hay marcadores de daño endotelial. Hablemos entonces de esto que es muy grave, que es cannabis y feto. Ustedes saben que el 15% de las embarazadas en Estados Unidos consume cannabis. Yo hice esa investigación por epidemiólogo y me parece que es una barbaridad. Es un dato serio, 15%. ¿Y qué les dije yo? Que estos receptores CB1 y CB2 aparecen a partir del segundo semana de la concepción, porque están directamente relacionados con el crecimiento de las células, la duplicación de las células y la diferenciación. No sé si ustedes saben que tenemos 2 células principales que se unan, forman un cigoto. Ese cigoto se divide primero en 2, después en 4, después en 6. Pero todas esas células son iguales. Tienen que empezar a diferenciarse, porque esas células, unas van a ser células de pelo, otra de ojo, otra de hígado. Eso se llama diferenciación. Y quien marca esa diferenciación es el receptor CB1. Es más, receptores CB1 y CB2 son alrededor, ahora olvidé la cifra, que son 3 veces mayor cantidad en el feto, después baja 2 veces en el recién nacido y permanecen altísimos hasta los 24 años. Ya vamos a ver por qué eso es importante. O sea, que esos receptores que modulan crecimiento y conexión de las neuronas están presentes ahí. Y por eso es altamente dañino en el embarazo y por supuesto en la lactancia, porque el hijo va a consumir cannabis.
Pero como les acabo de decir, si siguen presentes, también es muy dañino en adolescencia temprana, en adolescencia y adultez temprana, hasta 24 años se dice. Bueno, este es un trabajo reciente, un trabajo interesante que revisan alrededor de 4.000 papers. Los trabajos, muchos, si no están en el campo médico, muchos de los trabajos de investigación, al final es que recopilan muchos otros trabajos de investigación, hacen una metodología, los mezclan y escogen para poderlos sumar y obtienen datos interesantísimos. En este trabajo se dieron cuenta, esto fue lo que revisaron, que se asoció, o sea, hay una asociación directa con el mayor consumo, no estamos hablando de adolescentes, estamos hablando en general, con el mayor consumo de cannabis y riesgo a psicosis y adicción. O sea, que mientras más consumas, más vas a tener la probabilidad de tener psicosis y adicción, con números. No fue tan abiertamente para depresión y ansiedad, vamos a ver más adelante, pero que la cantidad está por CUD, trastorno del consumo de drogas, y es importantísimo que nos demos cuenta de eso, hay que hacer más estudios, pero el caso es que el consumo de esta sustancia produce daños a nivel que permanecen ahí. La sustancia no está ahí, capaz que no la detectas, ya se no está ahí, pero ya arrancó todo un sistema que produce cambios a nivel intracelular, no nada más en la membrana con el receptor. El receptor tiene una cascada que llega al núcleo, donde está en el núcleo los cromosomas, que están en los cromosomas, el ADN, los genes están dentro del ADN, y esos genes se modifican la expresión y traen este problema. Todo el mundo dice, bueno, buenísimo, el cannabis ayuda con la ansiedad. Sí, al inicio produce una disminución de la ansiedad. Eso está demostrado científicamente. Pero produce un efecto de tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Que cada vez necesito más cantidad. Y más cantidad para lograr lo mismo. Y llega un momento en que no me hace efecto. Y en vez de quitarme la ansiedad, dice que a las 12 semanas produce más ansiedad. Y hoy se ha demostrado con unos trabajos que revisé por ahí, que el hecho de que tiene 4 veces más probabilidad de tener depresión mayor en el futuro con este consumo exagerado de cannabis. ¿Y por qué? Por la afinidad, ya se los dije, el Ferrari y el Volkswagen, gana el Ferrari en el estacionamiento. Se pegan ahí y quieren actuar y activan ese sistema de cascada de manera masiva. Bueno, este trabajo que está aquí, ahí esto se me quedó, déjame ver si déjame arreglar esto, que esto lo arreglo rapidito. Ok, vamos a ver si funciona esto que hice. No, como que no funcionó. Ok, entonces existe una relación directa entre la edad de inicio y el trastorno por consumo. Es decir, mientras más temprano inicias, más probabilidad tienes de que termines siendo adicto a las drogas, a esta droga específicamente, y termines desarrollando trastornos que tienen que ver con depresión y ansiedad. Este es un trabajo interesantísimo, porque este es un trabajo no sé si han oído hablar de Machine Learning. Ahora mucha de la investigación se hace con inteligencia artificial y se agarra una gran cantidad de datos, se entrena un algoritmo para que ese dato revise la data y ese algoritmo después se le aplica al resto de la data y tú terminas entendiendo qué ocurre y puedes predecir que ocurran cosas. Y en este trabajo se dieron cuenta, el trabajo está atravesado, vamos a borrarlo. En este trabajo se dieron cuenta que cuando se inicia entre 16 y 24 años, al final terminan consumiendo el doble de lo que consumirías en tiempo si lo hubieses iniciado más tarde, después de los 24. O sea que hay un factor importante de aumento de consumo. Y si lo inicias, y se ha demostrado ahorita que ese grupo que estuvieron revisando consume, esos adolescentes consumen diario. O sea, el 20% de esos adolescentes que se analizaron consumen de manera diaria. Todos los días consumen vape. Y, por supuesto, se activan esos receptores
CBT, y como lo hemos hablado ya varias veces, el cannabis tiene mayor afinidad. Y hoy por hoy, como les acabo de decir, si consumes entre 16 y 24 años, tienes mayor probabilidad de tener, y esto está demostrado, depresión mayor, ansiedad grave y psicosis, trastornos psicóticos maníacos o esquizofrénicos. Pareciera y se diagnostican como manía y esquizofrenia y terminan siendo consecuencias del consumo. No se quita cuando se quita la sustancia, siguen ahí. Se quita cuando se reconectan de manera distinta, cuando la plasticidad cerebral de nuestro cerebro es plástico. ¿Qué significa plástico? Que los receptores cambian, que las conexiones entre neuronas cambian, que hay neuronas que salen nuevas, hay neuronas nuevas en nuestro cerebro. Y esa plasticidad cambia y eso es lo que es la rehabilitación. ¿Okay? Hoy se sabe que cuando consumen con menos de 14 años, se duplica. O sea, no esto de 16 y tal, que hay una gran proporción. Cuando consumen menores de 14 años, se duplica la probabilidad de psicosis. Y hay un trabajo espectacular donde agarraron, creo que son 900 adolescentes, y con resonancia magnética midieron el grosor de la corteza frontal. Y hay una disminución franca. No sé, la corteza es lo que llaman sustancia gris, que es lo que está por fuera del cerebro. Y hay una disminución. O sea que la explicación de esto que está ocurriendo es consecuencia de una disminución de la corteza. Disminución de la corteza es disminución de conexiones, es disminución de neuronas, y eso se manifiesta en lo que estamos viendo. Por eso tan grave esta legalización sin control. Porque la legalización de alguna manera es prohibido consumir cannabis menos de 21 años, es que dice. Pero todos sabemos que en la calle van a cualquier bomba y compran el CBD o el THC y el vape y están consumiendo. Y lo estamos viendo a diario. Nosotros lo estamos viendo a diario en nuestra consulta, lo estamos viendo a diario con nuestros pacientes y es consecuencia de esto que queremos. Esa es una pregunta buenísima. Lo iba a decir y ya, iba a cerrar sin decirlo, menos mal que me lo recordaste. Sí, no. ¿Ok? Hay un podcast que yo sigo, que es un neurocientífico de Stanford, que dice, mira, la máquina del tiempo no existe. Todo lo que vayas a hacer, no puedes hacerlo para atrás. Tienes que hacerlo para adelante. Para adelante sí hay cosas que hacer. La rehabilitación está para adelante. Pero hay otras cosas también físicas que tienen que ver con alimentación, protección endotelial. El hecho de que tú agarres tus vasos y empiezas a hacer ejercicio, oxigenación, que dejes de consumir nicotina, porque ya sabemos que la oxigenación y el problema endotelial con la nicotina es gravísimo. Que hay una serie de alimentos, sustancias que te van a ayudar a mejorar. No sé si me explico cuando digo sí y no. ¿Ok? Bueno, perdonen, sé que es como una especie de cápsula de un solo golpe, muchísima información. Revisamos la historia del consumo de cannabis, vimos la definición, vimos las diferentes especies de cannabis, vimos los compuestos químicos, ¿se acuerdan? THC, CBD, vimos los receptores, CB1 y CB2, vimos los endocannabinoides, que no nos aprendimos los nombres ni vale la pena, pero sabemos que están ahí. Vimos los efectos biológicos en el humor, la vigilia, la paranoia, la memoria. Vimos como otras áreas del cerebro están afectadas por THC, CBD. Vimos el mito de la creatividad y cannabis es un mito, no es tal cual. Vimos los trastornos del habla del cannabis, vimos cómo afecta la libido en unas personas y en otras no. Vimos cómo altera la prolactina y la testosterona y cómo produce cambios importantes en la parte hormonal. Se me olvidó mencionar ahí que tiene problemas de fertilidad. Es más, el cannabis se usó como antifertilizante, o sea, para evitar el embarazo. Entonces, y se está demostrado que como disminuye tanto la prolactina, evita. O sea, esas personas que están buscando hijos, que no terminan de salir embarazadas, si están consumiendo cannabis, puede ser una de las causas. Se me ha olvidado mencionarlo, menos mal que revisamos acá. Vimos qué pasa en el embarazo y la fatalidad de que un 15% de las mujeres embarazadas americanas usen cannabis. Vimos la relación con ansiedad y vimos qué ocurre en los jóvenes. Muchísimas gracias.